Temas de actualidad municipal. A las 5 menos 25 minutos de la tarde damos la bienvenida a los concejales Iñaki Cabasés, Eduardo Val, Edurne Guinó y Juan José Echeverría. Iñaki, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Juan José Echeverría, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Edurne Guinó, buenas tardes. Bienvenido, Eduardo Val. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, sin duda alguna, uno de los temas que nos centran hoy es un suceso que afortunadamente se saldó sin heridas gravísimas, podríamos decirlo así, pero es cierto que de forma imprevista, de improviso, cayó un árbol de 10 metros en un parque nuevo recientemente inaugurado en Pamplona. Vamos a contarles qué ha pasado en el siguiente vídeo y luego vemos si realmente estamos seguros en los jardines de Pamplona. A media tarde, este árbol de grandes dimensiones caía hiriendo levemente a 2 niños y a su madre que se encontraban en el Parque de Trinitarios, inaugurado hace apenas 2 semanas. Una ambulancia de la DIA trasladó a los heridos al hospital, aunque solo presentaban rasguños tras ser golpeados por las ramas. La zona fue acordonada a la espera de los informes técnicos. Para saber exactamente por qué ha caído el árbol. Todavía no tenemos una valoración técnica y no podemos adelantar una precisión sobre el asunto. Se baraja la posibilidad de que las obras de construcción del parque podrían haber influido en el estado del árbol. Es una zona de pavimentos de arena, con lo cual ahí no se han hecho cajeados para pavimentos duros, pero no era una zona donde se haya intervenido con mucha obra precisamente. Mientras otros hacen sus cábalas y achacan la caída al estado en el que se encontraba el árbol. Parece que está podrido el árbol, ¿no? Que eso se ve el tronco. Porque tienen mucha carga y son los árboles muy viejos. Un poco de control para que por si se están pudriendo las raíces o mira cómo está podrido completamente. Parece que está algo podrido. Claro, si hacen obras, te cargas a una raíz, le quitan toda fortaleza al árbol. Pero estos árboles ya tuvieron el visto bueno del ayuntamiento. De hecho, el consistorio hizo una selección durante las obras de construcción del parque. Vamos a valorar otros árboles que parece que tienen el mismo aspecto, es un grupo de castaños de Indias, y esta es una zona donde hubo unos derribos anticipados también, unas talas de unos árboles por una disfunción entre una subcontrata y la empresa contratista que taló unos árboles que no debía talar. Se han talado los que los técnicos han dicho que hay que talar. Por suerte, el Banco de Hormigón y Madera amortiguó el impacto del árbol contra el suelo, evitando consecuencias mayores. Hoy muchos se sorprendían de lo sucedido, ya que en el parque se encontraban numerosas personas disfrutando de una tarde primaveral. Bueno, sorpresa, sin duda alguna, Iñaki, ¿qué se debe hacer o cómo miráis un poco esta situación? Teniendo en cuenta además que los jardines preocupan mucho, ¿no? En la ciudad ha sido una de las quejas más reiteradas a través del teléfono de atención ciudadana del 010. En este caso concreto, bueno, pues sin duda alguna hay que tomarlo, ¿no? Pues como ejemplo para quizá revisar, ¿no? Todos los árboles que tenemos en los jardines. Hombre, yo creo que en general no hay un motivo de alarma en la ciudad por esta cuestión. ¿Por qué? Pues porque hay un proceso de selección natural. Yo creo que en su día, quizá la gente no se acuerda, en Pamplona se talaron del orden de 11.000 olmos porque hubo una enfermedad, la graciosis, que extendió por todos los árboles, por muchos árboles también de Pamplona, y ya te digo, se talaron 11.000 árboles. Entonces, yo creo que, en fin, en general, los árboles de Pamplona tienen buena salud porque hay una revisión, hay un servicio de jardines que es francamente bueno en el Ayuntamiento de Pamplona, además muy clásico, quiere decir que Pamplona es una ciudad que destaca precisamente por el arbolado que tiene y luego por esa obligación que nos creamos hace muchísimos años de que cada vez que se hace una urbanización nueva, pues se ponen árboles en casi todas las calles, ¿no? Hombre, que se puede dar un caso como este, la verdad es que llama un poco la atención porque precisamente en ese sitio se ha actuado y creo que no es por la actuación por lo que se ha producido este accidente, sino precisamente pues porque nadie había valorado que ese era uno de los árboles que podía estar enfermo. Hombre, me imagino que a raíz de esto pues se mirarán las perspectivas de los árboles. Hombre, yo creo que en la medida que ahora viene, cuando van a florecer, pues conforme se vaya produciendo el florecimiento de los árboles, pues habrá algunos que aparecerán con más o menos, vigor a la hora del desarrollo de la flor y por lo tanto pues esos serán los que se analicen con mayor detalle. Pero me da la impresión de que yo desde luego no creo que tengamos que tener ninguna alarma especial porque hay un proceso de selección natural que se produce muchas veces pues, en los días ventosos, etcétera. Todos vemos cómo caen algunas veces algún árbol, en general ramas, etcétera, pero yo creo que, vamos, el caso como este a mí me parece que es un accidente muy, muy singular. Sí, un accidente singular. Afortunadamente, la mujer que resultó afectada era una mujer de
38 años, del barrio de la Rochapea, se encuentra bien, también sus hijos, pero sin duda alguna, bueno, pues hace pensar, ¿no? Y tener cierto miedo, es verdad. Cualquier ciudadano que paseamos, pues quizá por el Paseo de Larga o que vamos por los parques, podemos pensarlo, ¿no? ¿Qué mensaje se puede enviar también a la ciudadanía en este sentido? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Iñaki, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido es una fatalidad, es un accidente. Habrá que ver, en tanto que es un parque nuevo, que por cierto estos días con el sol que hacía, pues lo está disfrutando la ciudadanía, pues muy alborozadamente, ¿no? Y esperemos que se quede en anécdota, ¿no? Porque, bueno, pues todos sabemos que Pamplona es un modelo en cuestión de jardines, en parques, en arbolado, y yo creo que la gente debe estar tranquila, nadie está a riesgo de un accidente, y lo que hay que ver, puesto que es un árbol pues relativamente reciente en cuanto a su plantación, bueno, pues ver que el resto que estén bien, aquellos árboles que estaban dañados a los que se hacía referencia en la entrevista y de los que también hablaba Iñaki, pues habrá que tener un cuidado especial y una revisión, y seguro que los técnicos municipales lo harán, pero hay que decir a la gente que lo que tiene que hacer es disfrutar de, precisamente, si algo tiene Pamplona reseñable, entre otras muchas cosas, también es esas zonas verdes, esos parques, esos arbolados, y, en fin, vamos a confiar a los técnicos municipales, porque yo creo que hay un mantenimiento en líneas generales adecuado, y en cualquier caso, pues bueno, esperemos que no vuelvan a ocurrir accidentes como estos, que es verdad, yo pasaba esta mañana y ciertamente impresionaba y podía haber tenido unas consecuencias pues malas, ¿no? Pero se ha quedado en un susto, pues bienvenido sea. Juan José, ¿se conocen ya las causas? ¿Estaba podrido el tronco por dentro? La apariencia es que el tronco está podrido, pero no tenemos todavía un informe técnico que certifique exactamente por qué ha caído, más que por la apreciación del sentido común, de verlo, ¿no? Se ha cortado precisamente debajo del nivel de tierra, no tenía ninguna raíz dañada y el árbol parece que solo tiene una pequeña sección de madera sana y el resto estaba... Sin embargo, curiosamente estaba lleno de brotes, quiero decir que es un árbol que engañaba en ese sentido. Sí. Los árboles que están al lado, de la que parece que son de la misma variedad, estaban tratados por el servicio de jardines, porque estaban varios de ellos con unas podas importantes, se ve que se habían detectado en su momento pues ramas secas o en fin, ese tipo de cosas que los servicios municipales van trabajando y van limpiando. En fin, ha sido una fatalidad y bueno, sin más. El ayuntamiento supongo que se ha puesto en contacto, ha estado en contacto con la persona afectada, como ¿no? en este caso, como en otros casos que ha habido, porque no es la primera vez que le ha caído una rama, no ha habido daños personales nunca, por lo menos que yo recuerde, pero sí ha habido daños materiales sobre automóviles aparcados y cosas de ese tipo, y siempre el ayuntamiento se ha hecho cargo de los daños que se han producido. Sí. Edurne Eguino, bueno, sorpresa, desde luego, es un suceso con final no feliz, no vamos a decir feliz, ¿verdad? Pero bueno, pues el menos grave, que nos hace pensar quizá, o cómo valoras un poquito el suceso y cómo se ha actuado. Yo, a la espera del informe técnico pertinente, que yo creo que nos dará mucha más orientación del tema, yo quiero decir que a mí me gustaría pensar que debería haber sido prevenido este suceso. ¿Por qué lo digo? Porque es un área de intervención, dice que no se ha intervenido mucho excavando ni haciendo tal, pero ha sido una intervención intensiva. En esa misma zona se talaron, sin tener que talar, 7 o 8 árboles. Yo no sé si este estaba señalado para talar y a la vista de que se habían talado los que no había, ya lo veremos con el informe, ¿no? Pero a veces pasa que cuando hay un grupo de árboles juntos de esta envergadura tan grande, se protegen un poco unos a otros. Cuando se queda aislado se queda mucho más a merced del aire, del viento, en fin. Yo creo que aquí lo que hay que decir es que desde luego UPN como equipo de gobierno tiene una muy poca sensibilidad con respecto a la protección de los árboles en Pamplona, ¿no? Hay una serie de ordenanzas, de propuestas de ordenanzas que fueron redactadas hace ya 10 años, estuvieron a punto de ser aprobadas por el Pleno en el año 2003, y solo a propuesta de algunos de los grupos de la oposición, entre ellos el de Izquierda Esquerra, se han vuelto a debatir en Comisión de Urbanismo hace unos meses. Y aquello ha vuelto a quedarse en agua de borrajas. Hacía falta un montón de informes, había un informe del área de urbanismo, por ejemplo, que decía que era bueno que se aprobaran ordenanzas de protección del arbolado, etcétera. ¿Qué dicen esas ordenanzas? Básicamente, pues que el servicio de jardines, los técnicos de arbolado que tiene el ayuntamiento deben revisar los proyectos previos de urbanización, que se están haciendo muchos y que afectan muchísimo a muchos parques, y posteriormente, antes de la entrega de esos proyectos, hay que volver a revisar cómo está el estado de los árboles. Hay cantidad de obras que afectan muchísimo. Yo, por ejemplo, me parece que un árbol que además está catalogado, como es el cedro que hay en Casa Gurbindo,
es un árbol en el que hay que poner mucho la mirada durante los últimos años, porque ¿qué pasa con los árboles tan grandes? Pues que aguantan, parece que aguantan determinadas obras, que les pueden afectar muchísimo a determinadas raíces, y igual se cae dentro de 10 años. Claro, ¿quién va a pensar que es por las obras que se hicieron hace 10 años? Eso es un poco una especialidad que tienen los árboles grandes y que hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Tendría que decir algo. Adelante. Vamos a ver, en la obra de Trinitarios ha habido una dirección facultativa, ha habido un apoyo de los servicios técnicos del ayuntamiento, ha habido una vigilancia también por parte de los servicios de medio ambiente y se han marcado una serie de árboles que se derribaron, aparte del error que me mencionó yo mismo antes sobre esa disfunción entre la subcontrata que taló aquellos árboles y se catalogaron y se evaluaron todos los árboles. Evidentemente este árbol, de hecho ya hemos dicho antes que se talaron bastantes chopos o álamos negros viejos que estaban en la otra zona del parque. Es decir, ha habido una actuación intensiva sobre lo que se tiene que conservar y lo que no. Y de hecho Pamplona, y cualquier observador lo puede ver, es una ciudad que está llena de árboles y que además nosotros, y también lo decía Iñaki, y no solo nosotros, sino yo creo que todos los grupos, trabajamos para conservar el mayor número posible de árboles. Claro, en ese espíritu de conservar árboles, se te cuelan árboles viejos. Nadie está pensando que cuando un árbol tiene 70 centímetros o 10 metros hay que talarlo para poner otro, ¿no? Uno espera que el árbol dure más tiempo y dure todo el tiempo posible. Y hay deficiencias en los árboles que no son detectables a primera vista. Bueno, este árbol, pues la apariencia es que estaba podrido, pero no se veía, estaba lleno de brotes. Los árboles de alrededor habían sido tratados, habían sido diagnosticados, se habían podado las ramas secas y pues los técnicos no lo han visto. Sí, bueno, ahí estamos viendo ese famoso árbol, ¿no? Pensemos también en la ciudadanía, si alguna vez sucediera esto, como ha sucedido a esta mujer con sus hijos, ¿qué posibilidades tiene de protesta en el ayuntamiento, de recibir alguna compensación, de acudir al seguro? Bueno, he dicho ¿Qué que puede el hacer? ayuntamiento tiene un seguro y correrá con los gastos que sean necesarios. Quiero decir que en ese sentido nunca ha habido problemas. Ha habido otros siniestros, yo recuerdo uno en el Paseo de Sarasate, en un vendaval de un olmo, de esos enfermos de grafiosis que luego hubo que talar, pero que claro, todo el mundo se resistía a talar porque era una verdadera tragedia perder aquellos árboles. Bueno, pues uno de esos olmos perdió una rama de 200, 300 kilos de peso y aplastó un coche. Bueno, el coche lo pagó el seguro del ayuntamiento y ya está. Aquí, afortunadamente, no ha habido que lamentar desgracias graves. Esta mujer estará pasando realmente un mal rato, sobre todo si tiene, en fin, le va a costar remontar y bueno, el ayuntamiento se hará cargo de todo lo que tenga que hacerse cargo, sin ninguna duda, además, sin ninguna resistencia, faltaría más. Yo creo que para la ciudad efectivamente fue un drama el tener que talar 11.000 árboles, pues porque además el porte que tenían, no sé si la gente recordará de pronto por el Paseo Sarasate, pues sí, y yo creo que fue en ese momento cuando todos nos dimos cuenta que efectivamente los árboles envejecen, porque claro, el urbano se caracteriza, a diferencia, vamos, del que vive más en el ámbito rural, de que te parece que los árboles forman parte del paisaje y claro, los ves en ese espacio tan reducido y claro, no te das cuenta de lo que puede estar sufriendo el árbol, ¿no? Hombre, yo lo que creo es que cuando surge una circunstancia de estas, pues realmente, a veces lo fácil es tratar de buscar culpables y quizás lo más práctico es buscar soluciones. Entonces, ¿qué sirve? Pues sirve mucho, por ejemplo, las advertencias. Y las advertencias las puede dar cualquier ciudadano que ve pues, que un día de tormenta pues, han caído muchas ramas de un determinado árbol, pues evidentemente el árbol que se ha roto normalmente pues está en peores condiciones que uno que se mantiene incólume pese a que haya habido pues lluvia fuerte o viento, etcétera, ¿no? Y un aviso de que en determinado tipo de zonas pues puede ayudar a darse cuenta de que efectivamente hay una serie de árboles pues a veces de gran porte que tienen muchos años y que por lo tanto bueno pues en el entorno urbano sufren mucho más que en su espacio natural, ¿no? Y por lo tanto esa colaboración ciudadana yo creo que es bienvenida y por lo tanto en ese sentido las denuncias a mí me parece que son muy convenientes para que actúe pues a quien le corresponda en ese momento, ¿no? Sobre todo más en el mundo de los jubilados hay cantidad de gente que sabe de árboles y que sabe pasea de por los parques, que se fija con detalle, ¿no? Y que ayuda en este caso. Bueno, pero por cierto, los jardines es motivo de protesta a través del 010. ¿En qué sentido, no? ¿Qué es lo que más preocupa a los ciudadanos en relación con las zonas ajardinadas de Pamplona? Yo creo que hay dos cuestiones básicas, ¿no? Es cierto que muchos árboles que están muy cercanos a las viviendas, todo aquello que se planta en las aceras, a veces se planta pues sin pensar, muy a menudo con la distancia con respecto al porte
entero que van a tener pues en 15 años, o ¿no? Quienes plantan árboles dicen hay que imaginarlo dentro de 15 años, ¿no? ¿Qué envergadura va a tener y qué porte va a tener para cuando uno lo planta, ¿no?, cerca de su casa, ver un poco qué afección puede tener o no, ¿no? Yo creo que esas son las protestas mayoritarias por parte del vecindario, pero en general a mí me parece que en Pamplona se aprecian mucho los árboles, se plantan muchos árboles en los parques, eso es cierto, pero también es cierto que se talan a veces indiscriminadamente y sin informes previos, y voy a poner uno de los ejemplos más y además que tenemos una amenaza continua después, ¿no?, que es todo el frente que se hizo en el Portal Nuevo para realzar la muralla, ¿no? Yo creo que eso fue una de las talas más indiscriminadas, menos avaladas por informes técnicos y con más protestas vecinales por esa parte, ¿no? Ahora hay otra zona de la muralla, la que va del Labrit hasta por todo el frente de la Madalena hasta el Redín, que está siendo objeto de un estudio que nos presentaron el otro día, donde ya hay previsto, y ha salido en prensa también, talas de 50 árboles. A mí me gustaría volver a insistir que necesitamos una normativa aprobada que proteja y que garantice. Están muy bien las demandas y las protestas de los vecinos, pero qué menos que el cuerpo técnico del ayuntamiento tenga un estudio y tenga capacidad técnica de abordar ese tema a nivel general en la ciudadanía, sin esperar a tener que estar ciudadano por ciudadano protestando o denunciando que hay un árbol que a lo mejor se cae, ¿no? Brevemente, sí, ¿verdad? Esas protestas que muchas veces nos hacen vecinos, me imagino que tanto más se lo hacen al equipo de gobierno y también a los concejales que nos conocen o a los grupos también de la oposición, en el sentido que muchas veces el ramaje pues linda con las propiedades, con las viviendas particulares, con las terrazas, con los cristales, o están muy próximos y bueno, pues hay quejas ciudadanas comprensibles también, pero los técnicos también se resisten mucho a podar, a la poda, en fin. Es un conflicto nunca bien resuelto, ¿no? Y respecto a lo segundo que decía Edurne, yo sí quiero decir que nosotros ya en la legislatura pasada, sí que respecto a la muralla, donde se está haciendo un enorme esfuerzo de inversión y de recuperación de lo que es la muralla y es un atractivo evidente en nuestra ciudad, por no hacerlo indiscriminadamente, pero también entendiendo que a veces hay incluso hasta maleza, diría, que afea mucho y que no se nota ese esfuerzo que se ha hecho, nosotros propusimos que se hiciera un estudio paisajístico. Es verdad que luego ha habido la situación presupuestaria que hay de bloqueo y UPN después retomó el tema, pero al no haber un acuerdo presupuestario no ha salido adelante, pero habría que incidir de alguna manera en ese tipo, porque es verdad que muchas veces, bueno, pues hay que ver cómo, pero a veces, ¿por qué no? Hay que reordenar también en el aspecto paisajístico estos temas y, bueno, habrá que ver. Bueno, pues habrá que ver qué sucede brevemente, Juan José, porque también me gustaría saber otra cuestión que desde luego está generando, bueno, pues ciertos titulares en relación con el barrio de Bustinchuri, pero antes concluimos, si te parece, sí, bueno, Juan José, yo brevemente. Con respecto a las murallas, hay un concepto que es histórico y que, bueno, tiene cierta importancia, aunque no se puede recuperar en su totalidad, que es el aspecto del glaci. Las murallas no pueden estar rodeadas de árboles, por lo menos históricamente no lo estaban, no eran bosques, eran precisamente zonas abiertas donde no había árboles para que nadie se pudiera ocultar allí. Los árboles ha cambiado el paisaje de la ciudad, ahora es diferente, tiene que haber árboles, pero yo creo que también tenemos que poner en valor el paisaje de la muralla. Hay zonas que son un verdadero bosque en el cual no se ve nada. Entonces, bueno, que no reivindiquemos la función de la muralla antigua de protección, pero porque es un valor histórico que y es un valor paisajístico. Tenemos que ver a los vascos que vienen. Y yo creo que tenemos que combinar el paisaje, la naturaleza, tener un equilibrio. Hay zonas donde verdaderamente ahora darles mismo otras funciones, que es lo que le hacemos ahora, ¿no? Yo estoy darle otras funciones a las murallas de nueva creación se pongan árboles frutales para que la gente, además de pasear y disfrutar de esto, pueda aprovechar también los frutos. Y ahí la verdad es que algo pequeño éxito, me parece que algo he conseguido. No como los de Sevilla, que aparte de abollar coches, no se pueden comer. Bueno, hay iniciativas. Problema, y es que nunca dejamos madurar la fruta en el árbol. No importa, eso no importa nada. Ya la dejaremos madurar, no importa, pero a mí me parece que hay que darle un sentido práctico al partido. En torno al arbolado de la ciudad, pues hay bastantes, ¿no? Quiero que también nos expliquen nuestros concejales, los ediles que hoy forman parte de nuestra tertulia, qué está pasando en Bustinchuri, en la avenida de Guipúzcoa, con esa parroquia que ahora el ayuntamiento reclama al arzobispado que retire los módulos de Bustinchuri. Nos situamos, como digo, en la avenida Guipúzcoa. Sí. Juan José, ¿qué sucede? Bueno, ese era un solar cedido al arzobispado para hacer una parroquia provisional. Tenía una licencia provisional que ya estaba caducada y el arzobispo decidió marcharse de allí.
Entonces ahora tiene que revertirse el proceso de cesión de esa parcela de manera provisional, tiene que desmontar los elementos y tiene que dejar el solar libre. Y Es aquí, tan simple como ¿cómo eso. gestionar mejor esta Pensaba que situación? nos ibas a preguntar a ver qué pasaba con la Policía Municipal, porque hoy la noticia ha sido la imputación del jefe, es decir, que me parecía que era un La tema noticia de hoy. bastante más grave y más serio que este. Digo este porque este la verdad es que es una de pura tramitación urbanística, se dejó el solar a precario al arzobispado, puso una parroquia provisional, la ha dejado de utilizar y por lo tanto ahora lo que Sí, tiene que hacer es parece devolver el solar al ayuntamiento porque el solar es municipal y por lo Han tanto puesto no tiene por qué provisionalmente disponerlo. la parroquia en las Hermanitas de los Pobres y parece ser que van a... Entre medio ha habido una iniciativa de ver si se podría utilizar los locales que ha dejado libres, Sí, hay que... pero parece ser que no, que los tienen alquiler por medio de una empresa, entonces el ayuntamiento tendría que hacerse, porque es un barrio nuevo donde hay nuevos colectivos de jóvenes que están trabajando, de una nueva asociación de vecinos, etcétera, que necesitarían locales también y estaría muy bien en ese local. Nosotros ahora ¿no? seguimos Pero el parece ser que procedimiento, no pero, puede Pero ser. bueno, ninguna posibilidad está Parece que no ha podido ser. El procedimiento propio, y yo, antes de que acabemos, porque veo ahora, también quería hacer una pequeña mención al tema de Simón Santamaría, que en fin, Bueno, pues el si tema no estamos con tiempo de tratarlo, exactamente, pero... bueno, que hacía alusión Sí, el sí. concejal Iñaki Cabasés y por supuesto hoy es una de las noticias del día que también le hemos contado con detalle en nuestros informativos y por supuesto seguiremos abundando en ella porque ha sido citado como imputado por 7 delitos el jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría. Recordamos que un agente y un sindicato han presentado denuncias contra Santamaría por amenazas, falsedad y otros delitos contra los derechos laborales. Es la noticia que también, por supuesto, hemos contado y que traemos ya al final de nuestra tertulia, ¿no? Como decía Iñaki y Eduardo, por supuesto, y no vamos a obviar, porque no es nuestro deseo, obviamente, hablar o dejar de hablar, ¿no? De una noticia que, sin duda alguna, pues hoy es noticia de titulares también aquí en Navarra Televisión, ¿no? Sí, hombre, es un tema que nos preocupa enormemente porque bueno, nosotros ya pusimos de manifiesto hace ya más de un año el malestar y la mala situación que tenía la Policía Municipal. Una persona además como el jefe que ha sido reprobado y que además se ha aprobado por el Pleno su cese y dimisión, y la verdad es que hay un empecinamiento por parte de UPN en mantenerle el cargo y ahora nos encontramos ya con algo mucho más serio, que es una imputación judicial. No olvidemos que hay una juez de por medio y la verdad es que nos parece que en este momento pues habría que actuar de una manera inmediata porque no creo que sea bueno para la propia Policía Municipal el que en este momento su jefe esté en esa situación. Y con una situación interna que es que viene de antiguo, ¿no? Incomprensiblemente en esta legislatura, cuando hubo cambio de alcaldía, la verdad es que confiábamos, probablemente de forma ingenua, en que no continuara Simón Santamaría al frente de policía. Y la verdad es que la situación interna no ha hecho más que deteriorarse y siendo esto preocupante, lo peor es las consecuencias que tiene luego para la ciudadanía, por mucho que se empeñen en decir que no. Hay un ambiente muy enrarecido que no beneficia en absoluto y luego la actuación judicial, desde luego hay que ser respetuosos con ella, habrá que ver qué es lo que ocurre, pero al margen de ello es evidente que algo falla en Policía Municipal y que, en fin, UPN está dejando pasar incomprensiblemente la situación y Enrique Maya debiera tomar cartas en el asunto, pero bueno, ahora vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Por y cierto, el esperemos que alcalde, ayuntamiento y gobierno apoyan al jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, y bueno, parte de su cúpula, como decíamos, o de las personas que trabajan de forma cercana con él, citados, como indicamos, como imputados por 7 delitos. Edurne, ¿preocupa el tema? Sí, yo creo que una de las primeras decepciones que tuvimos con el alcalde Maya fue que hace casi 3 años, al inicio de la legislatura, todo el mundo esperaba que sustituyera a Simón Santamaría, que fuera una de las primeras decisiones como alcalde. Hubiera sido una decisión muy bien recibida, yo creo, no solo por la oposición, sino por la ciudadanía, porque estaba cuestionado hacía ya años y desde la legislatura pasada, y la situación desde entonces no ha hecho más que empeorar. Yo creo que no pasan 2 semanas sin que en una comisión o en una reunión del ayuntamiento salga el tema de Policía Municipal, por una denuncia nueva de los propios trabajadores, por una sentencia, por una resolución del Tribunal Administrativo, por tal cantidad de veces en contra del propio jefe de Policía Municipal y de la dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, y yo creo que no es tarde y cuanto antes mejor. Nosotros desde luego pediríamos también que presentara su dimisión Simón Santamaría. Sí, la jueza Maripaz Benito se encarga del caso y le tomará declaración el próximo día 27 de marzo. Bueno, yo creo que el señor Santamaría está sufriendo una campaña de acoso como han sufrido otros. Yo creo que tengo la confianza de que se demostrará que no tiene base para ser acusado de nada, está imputado, ya veremos a ver. Y bueno,
hay que dejar a los tribunales hablar, pero es evidente que el trabajo de la Policía Municipal de Pamplona y de su jefe es un trabajo correcto, que se está realizando bien, y casi no tengo nada más que decir, que es objeto de una campaña sindical de acoso. Están permanentemente tratando de denunciarle, de buscarle la vuelta por aquí y por allá, y yo espero que salga con bien de esta. Sí, Iñaki, desde vuestro grupo, ¿qué decisión habría que tomar en relación con la jefatura de Policía Municipal? Nosotros creemos que precisamente por lo que representa, ¿no? Porque es el responsable del mantenimiento de la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces nos parece que es unas condiciones, porque es una acusación judicial, es una imputación por parte de una juez de 7 delitos, de una gravedad una imputación que judicial. No es una acusación. No, efectivamente. Estamos como con otros casos pero que se han decir resuelto también de otra manera. Pero que hay aquí dos claves, una la clave política y otra la clave jurídica, jurídico-penal. Yo en la jurídico-penal no entro porque eso es de un aspecto judicial, pero yo no sé si una persona con ese cargo y con esas imputaciones puede seguir en ese cargo. Es decir, yo esperaba que hoy mismo hubiese presentado la dimisión, y si no ha dimitido, lo que yo pido es que el alcalde asuma su responsabilidad y se dé cuenta que no se puede estar con una persona con esta imputación por parte de una juez, pues manteniendo las funciones como si no pasase absolutamente nada. Bueno, yo veremos creo que a ver, qué hoy pasa en día no es en de próximas recibo, ¿no? fechas. Sabemos ese día, 27 de marzo, a partir de las 9 de la mañana y a las 12 son horas clave también de interrogatorio, en este caso por parte de la jueza al jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, y a otras personas que trabajan dentro de la dirección de este área, concretamente de Policía Municipal. Edurne Eguino, Eduardo Val, Iñaki Cabasés, Juan José Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy hemos abordado 3 asuntos, seguiremos hablando de Pamplona próximamente. Vamos a hacer una pausa y contamos otras historias, y en este caso literarias, porque hemos invitado al programa al escritor Fernando Aramburu. Vive en Alemania, pero estuvo con nosotros el pasado viernes. Enseguida se lo mostramos.